La idea es que Dios nos ha dado un nuevo tipo de vida, porque es una vida espiritual. No es una vida natural como la que ya tenemos, sino que es una vida espiritual, de vivir ese tipo de vida. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, Él dirige nuestra vida. Él nos encamina a cada uno de nosotros en las situaciones que debemos ir o por donde debemos ir. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo programa de Profundizando en la Palabra. Soy Pablo Antonio de IAPM y me gustaría compartir con vosotros acerca de las cosas nuevas que Dios nos da. Bien, os quiero leer el texto base que estoy teniendo, que es 2 Corintios capítulo 5 y verso 17. Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Bien, estoy hablando acerca de esas cosas nuevas que han sido hechas y que Dios nos ha dado. Y entre esas cosas, hoy quiero hablar acerca de un nuevo tipo de vida. Si lo queréis, una nueva vida, pero prefiero centrarlo en un nuevo tipo de vida. Es decir, no es un reset. A veces pensamos que lo que Dios nos ha dado es simplemente darle a un botón y volvemos al inicio. Volvemos a empezar de cero y volvemos a vivir nuestra vida. A tener, digamos, una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor. No va tanto por ahí. No va tanto por ahí. La idea es la siguiente. Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús, está hablando con Nicodemo, y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, no es, insisto, darle a un botón, resetear y empezar de cero. Es una nueva vida, mejor dicho, un nuevo tipo de vida. Por eso le dice luego en el verso 7 de este capítulo 3 de Juan: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bien, la idea es que Dios nos ha dado un nuevo tipo de vida. Un nuevo tipo de vida, ¿a qué me refiero con eso de tipo? Porque es una vida espiritual. No es una vida natural como la que ya tenemos, sino que es una vida espiritual. Ahora bien, cuando hablamos de vida espiritual, algunas veces podemos pensar en religión, o podemos pensar en algo místico, o podemos pensar en un templo y cosas así. Bien, no es exactamente eso. No es exactamente eso cuando yo me refiero a un tipo de vida espiritual. La vida espiritual es la vida que se origina en Dios. Es decir, hemos recibido un tipo de vida que está originado en Dios. En Génesis, en el capítulo 2, podemos ver cómo Dios formó al ser humano y dice literalmente que sopló aliento de vida. O lo que es igual, sopló espíritu de vida. Y de ahí que el ser humano se convirtió en un ser espiritual, en algo espiritual. Ese es el tipo de vida al que me estoy refiriendo. Una vida que se origina en el espíritu y que es, por supuesto, espiritual. Y es un tipo de vida procedente del Espíritu Santo. Lo voy a decir de una manera quizá más práctica, para remarcar una diferencia. La idea es la siguiente: la mayoría de las veces podemos pensar que somos seres humanos que estamos teniendo cierto tipo de experiencias espirituales. Bien, no es que haya nada malo en eso, pero hay una idea mejor, creo yo por lo menos. Y la idea es la siguiente:
y es que no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino es al revés. Somos seres espirituales viviendo experiencias terrenales. Lo repito, somos seres espirituales que estamos teniendo continuamente experiencias terrenales. Eso es la novedad. Cuando alguien no ha nacido del espíritu, pues evidentemente es un ser humano con experiencias humanas. Pero en nuestro caso, lo que tenemos es que somos seres nacidos del Espíritu Santo, y que estamos teniendo experiencias terrenales o naturales. Por eso, para vivir esa vida, ese tipo de vida espiritual, esa nueva vida espiritual que hemos recibido, pues tenemos que hacerlo junto con el Espíritu Santo. La clave, rendirnos al Espíritu Santo. Esa sería, por lo menos para mí, la gran clave de eso, de vivir ese tipo de vida. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, Él dirige nuestra vida. Él nos encamina a cada uno de nosotros en las situaciones que debemos ir o por donde debemos ir. Y por supuesto, somos llenos de Él, llenos del Espíritu Santo. Efesios 5 nos habla acerca de eso, que no seamos llenos de mosto o de vino, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, estamos practicando eso. Estamos siendo seres espirituales, viviendo situaciones aquí en la tierra naturales. Y eso marca mucho la diferencia en general, muchísimo. Ahora bien, todo está relacionado o interconectado. ¿De acuerdo? Todo en la vida en general está interrelacionado o interconectado, incluso hasta las cosas materiales, es decir, cualquier elemento, un coche, funciona con muchas partes, unas ruedas, un volante, un motor, pero todo está de alguna manera conectado o relacionado. Individualmente no es un coche. No podemos coger un volante y hacer como cuando éramos a lo mejor pequeñitos, que nos daban algo y pensábamos que estábamos ya sentados en una silla y conduciendo un coche. Pues no es exactamente así. Necesita que estar todo conectado para que funcione. El propio cuerpo humano nos habla acerca de eso. Tenemos distintos sistemas, sistema circulatorio, distintos sistemas, pero todos funcionan interrelacionados o conectados. Si no, al final el cuerpo no funciona. Es decir, el corazón desconectado de los pulmones o de los demás órganos, pues no funciona, por mucho que sea un órgano central. Lo mismo ocurre con la parte espiritual y la parte natural y almática nuestra. Estoy hablando de esto para que entendamos un poquito cómo poder vivir esa novedad de vida que hemos recibido, es decir, esa vida espiritual. Quiero decir que está conectada también con lo material y con lo almático. Si no, no se puede vivir ese tipo de vida. Y cuando somos capaces de entender eso, pues nos vamos a dar cuenta que toda experiencia, bien natural, bien almática, bien espiritual, está relacionada, está conectada entre sí, y eso nos permite vivir. Ahora, vivir desde la parte o desde el origen espiritual. Eso es novedad, porque cuando no hemos recibido a Jesucristo, cuando no hemos nacido de nuevo, estamos muertos espiritualmente. Eso es lo que Dios le dijo a Adán y Eva: el día que comáis de este árbol, ciertamente moriréis. ¿Y qué fue ese tipo de muerte? Sabemos que físicamente siguieron viviendo, pero espiritualmente se produjo esa muerte. No podían vivir ya desde lo espiritual. Lo mismo nos ocurre a nosotros, que si no nacemos de nuevo, no podemos vivir desde lo espiritual. Pero si nacemos de nuevo, podemos vivir desde lo espiritual, interconectando todas las demás áreas de nuestra vida. Y eso marca una gran diferencia. Por eso me gustaría, para finalizar, orar y pedirle a Dios que Él nos permita vivir desde esa dimensión. Una dimensión espiritual, una nueva vida, un nuevo tipo de vida que Él nos ha dado, que marca una gran diferencia
entre vivirlo desde lo espiritual o vivirlo solamente desde lo natural. Permíteme que ore. Padre, muchas gracias por el tipo de vida que tú nos has dado. Estamos tremendamente agradecidos y te pedimos que tú nos hagas vivir la vida desde lo espiritual. Gracias por Cristo Jesús, que lo hizo posible, y gracias por ser llenos del Espíritu Santo, que nos dirige cada día en esta nueva vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues gracias por estar ahí, gracias por escuchar, por verme, y os espero en un próximo programa. Dios os bendiga mucho.